Bueno, el mensaje de hoy, el nuevo hombre, es continuando el mensaje que estuve compartiendo hace 8 días acerca de perfeccionar la santidad. Hablábamos de que al momento de creer en Jesucristo y de ser perdonados por Dios, el Espíritu viene a nuestras vidas y nos santifica. Es un acto de fe. ¿Cómo viene esa fe? Por el oír el mensaje del Evangelio. Oímos el mensaje del Evangelio y el propio Espíritu habla a nuestro espíritu y lo lleva a nuestra comprensión, a nuestro intelecto, y entonces hablamos, confesamos a Jesucristo y decimos: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, yo creo que su sacrificio es suficiente para perdonarme y limpiarme de todo pecado, yo creo que la obra de resurrección que Él hizo me da una nueva vida también a mí, y soy resucitado juntamente con Él. Amén. Esa es una obra poderosa que realiza el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces somos santificados ya, somos santos. Es decir, la palabra santo quiere decir consagrado, separado, dedicado de una manera especial a una obra que Dios quiere realizar. Eso quiere decir la palabra santo. Entonces, así como en el Antiguo Testamento y lo hacía Israel en el Antiguo Pacto, en el tabernáculo, que tenían objetos especiales. Toda la obra del tabernáculo es una obra de santificación y consagración. Hombres que eran sacerdotes y levitas, apartados exclusivamente para hacer eso, sacrificios y atender el tabernáculo. Un lugar especial, esa carpa, donde solamente ellos podían entrar y el pueblo permanecía por fuera. Los utensilios, los vasos, las mesas, los candelabros, etcétera, todo era santo. ¿Por qué santo? Porque era apartado, consagrado especialmente para eso. Dios mismo dijo a Israel: ustedes me serán un pueblo santo. Se apartó un pueblo para sí. De entre todas las naciones de la tierra, solamente escogió a una. Y si no te escogí por ser el más fuerte, por ser el más rico, por ser el más inteligente, no, eras lo peor, eras esclavo en Egipto. Por mi gracia, por mi amor, por mi misericordia, para darme a conocer, yo te saqué de Egipto, te aparté, te hice mío, te santifiqué. Eso ocurre en el Antiguo Pacto. En el Nuevo Pacto es a través de Cristo. A través de la fe en Jesucristo, el Espíritu nos santifica, nos consagra, nos aparta. Todo eso no se ve, está ocurriendo dentro de nosotros. Pero decíamos hace 8 días que, sin embargo, la obra completa de santificación requiere colaboración de los hijos, colaboración de los creyentes, y que en esa vida es en la que estamos participando. Es decir, una vez que somos hechos hijos de Dios y que formamos parte de su iglesia, de su cuerpo, entonces el proceso continúa y continúa hasta nuestra perfecta santificación. Es decir, que no solamente sea por dentro, sino que cada vez sea más externa, que se manifieste. Ahorita cantábamos: queremos ver tu gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? Es su Espíritu, es el Espíritu Santo. Cada vez que estamos diciendo con nuestro canto: queremos ver tu gloria, le estamos diciendo: queremos ver tu Espíritu. Estamos diciendo: manifiéstate. ¿Cómo crees que se va a manifestar? ¿Acá afuera? ¿Dónde se va a manifestar? ¿En dónde está el Espíritu? Si está en mí, se va a manifestar en mí y en los que están junto a mí. Cuando yo digo: quiero ver tu gloria y quiero que te manifiestes, la voy a ver en Esther, la voy a ver en Connie, ¿sí? La voy a ver en Claudia, en Martita, ¿sí? La vamos a ver en las personas.
Que ya no veamos a Connie, que veamos el Espíritu de Cristo en Connie manifestándose en alabanza, en adoración, en rendición, en servicio, en amor, en obediencia. Eso es ver la gloria de Dios en nosotros. Entonces queremos ver menos de mí, menos de mis atributos carnales, humanos, y ver más de su Espíritu en nosotros. ¿Sí? En esa obra estamos trabajando, y es una obra pues que no se concluye hasta que el Señor nos llame o que Él venga. Cualquiera de las dos cosas pueden ocurrir: que Él me llame mientras estoy en el proceso y entonces se consume en mi relación con Él de manera espiritual en su presencia, o que Él regrese antes de que nos vayamos y entonces Él haga la obra perfecta de santificación en nuestras vidas. Pero mientras estamos colaborando. ¿Por qué es importante colaborar? Porque de ahí depende mi calidad de vida. Mi calidad de vida hoy depende de mi colaboración en ese proceso de santificación. Yo puedo seguir viviendo como esclavo de mi naturaleza carnal y pecadora, o puedo vivir cada día siendo más libre, más santo, más en la abundancia y plenitud de Cristo. Depende de mí. Y esto no quiere decir que ya Dios me haya rechazado si no lo hago. No, ya me santificó, ya soy su hijo, pero me llamó a ser colaborador con Él en mi proceso de santificación, para que mi vida sea de alta calidad, que yo disfrute de la plenitud en esta vida. Todo lo que Dios creó, lo creó para nuestro disfrute. No lo creó o no nos hizo santos para que nos vayamos al cielo. Posiblemente lleguemos a estar allá, pero lo principal es que estemos desde aquí disfrutando hoy la vida eterna, la vida en santidad, la vida en plenitud. ¿Sí? ¿Vamos bien todos hasta ahí? Yo no quisiera que nadie se perdiera estos mensajes, porque son enseñanzas claves de la revelación de Dios para nuestras vidas. Pero bueno, se quedan grabados, ¿verdad? Para que lo puedan ver. Voy a retomar el último versículo y pasaje que vimos hace 8 días, que es 1 Tesalonicenses 5:23. 1 Tesalonicenses 5:23. ¿Lo tenemos? Dice, en la versión que yo tengo, dice, y el mismo Dios de paz. O sea, ¿por qué es un Dios de paz? Porque Él es el que reconcilia, el que une, el que aplaca el conflicto. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién hace la obra de santificación? Dios. Él es el que hace la obra de santificación por completo. Y dice a continuación, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Qué cosas somos nosotros? Nuestro ser, ¿qué es? 3 partes importantes. Todo nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Antes de Cristo, antes de la fe en Jesucristo, nuestro espíritu estaba muerto, porque estaba separado de Dios. Teníamos un espíritu humano, carnal, un Adán separado, rebelde, en conflicto, en desobediencia con Dios. Por la fe en el Evangelio, en Jesucristo, somos reconciliados con Dios, y entonces su espíritu viene a sustituir nuestro espíritu. Se hace uno con nosotros y ahora nuestro espíritu vive. Allí experimentamos la resurrección. El poder de la resurrección en Jesucristo, que fue física, visible, se hace espiritualmente por la fe en nosotros. Y nuestro espíritu, que estaba muerto, resucita. Y hoy el espíritu vive y es el que se relaciona con Dios. ¿Estamos? Entonces tenemos espíritu,
Esa es una parte de nuestro ser. Pero también tenemos alma y cuerpo. 3 partes importantes. El alma son las emociones, es la parte emotiva. El alma también contiene a los pensamientos, las ideas, y también contiene la voluntad. 3 cosas tiene el alma. El alma es como nuestro corazón psicológico, para poderlo un poco relacionar. Y tiene 3 arterias que si no se limpian correctamente, pues nos puede dar un infarto, como sucede en lo natural. Si el alma es el corazón psicológico, ¿cuáles son las 3 arterias que lo nutren? Ajá, ¿verdad? Esas son mente, emociones y pensamientos. Mente, emociones y pensamientos están, y voluntad, perdón, en el alma. El alma contiene esas 3 partes. Esas 3 son las que gobiernan nuestro ser. Cada uno de nosotros es resultado de lo que piensa, de lo que siente y de lo que decide hacer. Pensamientos, emociones y voluntad. Esas 3 cosas las está haciendo continuamente el alma. Si nuestro espíritu no gobierna nuestra alma, entonces el alma sigue haciendo de la suya. ¿Sí? El alma es parte de la naturaleza que traemos de Adán. Necesita ser conquistada. El alma necesita ser conquistada por el espíritu, y el espíritu por la palabra. Decíamos hoy, a través de la lectura que nos mostró Víctor, que dice Jesús: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que va a ayudarnos a santificar, a conquistar nuestra alma? La palabra y la comunión. La palabra y la comunión con el cuerpo hace que nuestras almas vayan siendo conquistadas, santificadas y se alineen a la voluntad de Dios. Y tercero, el cuerpo. El cuerpo, que es la expresión pues humana, carnal de cada uno de nosotros, y que está expuesta a la relación con los demás y con el medio ambiente. Si nuestro espíritu no está gobernando el alma, entonces el cuerpo se mueve a su libre voluntad. ¿Sí? Es el cuerpo el que determina qué quiere, nuestros deseos. Y esos deseos, si no son gobernados, pues tienden siempre a separarse de Dios. Y el espíritu está desde adentro diciendo: yo te anhelo y yo quiero juntamente contigo que permanezcamos en este proceso de santificación. Entonces, vuelvo a leer ya con ese entendimiento: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, es la obra que Él hace, y todo vuestro ser, nosotros, espíritu, alma y cuerpo, ¿qué tiene que hacer? Ser guardado irreprensible. Se ha guardado irreprensible, se ha protegido, se ha trabajado, se ha disciplinado, sin que haya ningún reproche, sin que haya ninguna acusación para él. Entonces la primera parte es Dios actuando, Él lo hace completo, pero en la segunda parte nos incluye a nosotros. ¿Cómo va a ser guardado mi cuerpo? ¿Cómo va a ser guardada mi alma? Con mi colaboración con el Espíritu. El Espíritu que ahora opera en mí y que ya me santificó interiormente, ahora trabaja de manera continua conmigo para que sea guardado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. O si antes nos llama, pues hasta nuestro encuentro con Él. Dice el versículo 24, 1 Tesalonicenses 5:24: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Quién lo hará? El Espíritu. Esta era la parte que yo quería hoy que pudiéramos llegar a comprender y que el Espíritu hablara y nos revelara nuestras vidas, porque pareciera haber una contradicción de que si ya somos santificados, entonces ¿qué nos toca hacer a nosotros?
Porque si ya Dios nos santificó, pues podríamos simplemente decir, pues como ya creí en el Señor, estoy listo para irme con Él al cielo. Y nos olvidamos de todas estas cosas. Pero hablábamos de la obra del Espíritu hoy en nuestras vidas. Es en vida, no es hasta que nos vayamos, es aquí y ahora, viviendo a la plenitud de Dios. ¿Qué es vivir en la plenitud de Dios? Es como vivió Jesucristo, Jesús de Nazaret, en el tiempo que estuvo aquí en la tierra. ¿Le faltó algo a Jesús de Nazaret mientras estuvo viviendo aquí? No le faltó absolutamente nada. No necesitaba nada. Y cuando era necesario para hacer la voluntad de Dios, Él tenía dominio sobre su cuerpo, sobre su alma y sobre toda circunstancia, incluso sobre circunstancias de los demás. Por eso hacía milagros. Podía detener la lluvia, podía detener las tempestades, podía resucitar a los muertos. Tenía todo el poder, tenía toda la naturaleza de Dios en Él, estaba pleno. El Espíritu Santo de Dios nunca se apartó de Él, Él estaba lleno de Dios. ¿Qué necesitamos hoy nosotros? Ser llenos de Dios, para no tener necesidad de nada, porque teniendo la llenura de Dios estamos completos, ¿verdad? ¿Quién lo va a hacer? Fiel es Dios, el que os llama. La obra la va a hacer Dios, el cual también dice, lo hará. Él cumple sus promesas. La obra es de Él, pero quiere nuestra colaboración para que disfrutemos plenamente esta vida que aún hoy tenemos. ¿Sí? Entonces no lo hacemos aparte de Dios. Hay una tendencia a hacerlo separados de Dios. Muchas veces hemos creído, hemos participado de una religión o participamos ya de la revelación de la verdad y estamos creyendo que a través de esas cosas obtenemos premios o merecimientos de Dios. Y que si no voy a la iglesia, que si no oro, que si no hago ciertas cosas, entonces Dios me va a castigar. Eso es totalmente fuera de lugar. No opera así Dios. ¿Cómo opera? Desde el interior. Y por fuera, con la palabra y la comunión. ¿Sí? Entonces, no van a ser mis obras, no van a ser mis sacrificios, no va a ser mi portarme bien lo que me va a hacer perfeccionar mi santidad. No, me va a ayudar a participar en esa santificación cuando colaboro con el Espíritu, recibiendo palabra, congregándome, sirviendo, relacionándome con el cuerpo, teniendo comunión. En ese momento estoy trabajando conmigo. Y en la semana doy testimonio. Doy testimonio. Entonces la palabra y el testimonio. ¿En qué consiste entonces cuando no estamos congregados? ¿En qué consiste nuestro trabajo? En tener victoria sobre el pecado. ¿Dónde está ahora esa situación de pecado? Pues en el mundo. Y obviamente quiere controlar nuestro cuerpo y nuestra alma. Pero el vencedor, el que ya venció al pecado, está en nosotros. El vencedor vive en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la aplicación de la Escritura. Y entonces estoy listo para vencer la tentación. Estoy listo para vencer todas las inclinaciones de mi cuerpo y de mi alma que tienden todavía a irse en contra de la voluntad de Dios, porque están en este mundo, porque estamos en cuerpos carnales. Si yo lo intento hacer en mis fuerzas, sin la colaboración del Espíritu, ¿qué va a pasar? Voy a fallar. Y creo que muchas veces hemos fallado cuando intentamos en nuestras propias fuerzas, en nuestra manera de ser, de pensar, controlar aquello que no podemos, porque hemos olvidado que el Espíritu está en nosotros, porque no estamos recibiendo palabra constantemente. Y cuando una vez fallamos y nos deslizamos, es fácil volverlo a hacer ya muchas veces. Dejo de congregarme un día, 2 días,
o 2 domingos, pues al rato ya se me hace fácil. Faltar un mes o 2 meses. Dejo de leer la palabra, dejo de orar, me voy deslizando. Se va entristeciendo el espíritu, se va apagando. Sí está allí, pero yo no estoy colaborando. Entonces, ¿qué es lo que oigo? El mundo, todo lo que habla el mundo, todo lo que dice la gente, eso es lo que está alimentando mi alma, y eso es lo que mi cuerpo está respondiendo a hacer. Y ya no oigo la voz del Espíritu, y el Espíritu tiene mucho que decirnos para poder impulsarnos y fortalecernos para alcanzar la completa santificación. ¿Sí? Así que el hombre nuevo nace de nuevo por la fe. El hombre o la mujer nace de nuevo por la fe en Jesucristo resucitado. Es por la fe en Jesucristo resucitado. Y es una obra poderosa que hace el Espíritu Santo en nosotros, que nos santifica, nos justifica, nos libera de la esclavitud del pecado, nos quita la culpa y nos conduce en el proceso de santificación. Es decir, ¿cómo voy yo a estar seguro de que estoy caminando en la función que Dios me da ahora de prosperar en la santificación? Oyendo la dirección del Espíritu. ¿Cómo oigo la dirección del Espíritu? Por la palabra, por el testimonio, por la relación y la comunión con el cuerpo. Y en ese proceso entonces seguimos avanzando. ¿Sí? Vamos a leer Efesios 4, 23 al 25. Efesios 4, 23 al 25. Dice Pablo a la iglesia de Éfeso: en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Cuál es la pasada manera de vivir? Antes de Cristo, antes de la fe, ¿verdad? Carnales, adanes, separados de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿A qué le suena esa palabra? Despojaos del viejo hombre. Es una orden. Es una orden, ¿verdad? No te está diciendo, ay, si puedes, o yo voy a despojarte del viejo hombre. ¿Quién dice? Tú. Somos colaboradores, ¿sí? Tú tienes el papel, la decisión de despojarte del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Dónde empieza el despojarnos? Este despojarnos es como quitarnos un vestido, como quitarnos un saco. Vamos a imaginarnos un gran abrigo. El viejo hombre, la vieja naturaleza condicionada por el pecado, es como un abrigo. Y Pablo está diciendo: quítense, ya quítense eso de ahí, quémenlo. ¿Y dónde empieza el trabajo? Y renovaos en el espíritu, en el carácter, en la visión, en el sentir de tu mente, en la manera de pensar. Porque tal como piensa el hombre, así es él. Tal como piensa la mujer, así es ella. Entonces, ¿qué tiene que empezar a hacer? Renovar. ¿Cómo se renueva? Por medio del lavamiento de la palabra. ¿Sí? Y si renovaos en el espíritu de vuestra mente y vístanse. ¿Quién nos va a vestir? Nosotros mismos, ¿verdad? Nos quitamos el abrigo de la vieja naturaleza, de la vida antigua, y nos vestimos de la nueva naturaleza. ¿Cuál es la nueva naturaleza? Cristo. Cristo. Y cuando tú te vistes, ¿qué es lo que ves en el espejo? ¿Verdad? Ves a la persona que antes de venirte pasaste por el espejo, ¿verdad? Te diste una chañadita, te vestiste, te presentaste y listo, ¿verdad? Cuando nosotros nos vestimos del nuevo hombre, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver a Cristo. Ya no vamos a ver el abrigo viejo
del antiguo Adán. No, ahora voy a ver el nuevo hombre. A lo mejor hoy voy al espejo y todavía no lo veo. A lo mejor lo que va a decir, híjole, estoy viendo las arruguitas o cosas, pero no estoy viendo todavía a Cristo, ¿verdad? Y si quiero verme como el santo que soy, a lo mejor me va a decir por ahí el alma, no, tú todavía no llegas, ¿verdad? A ti te falta mucho. Y entonces voy a ver allí en el espejo al que falla, al que se frustra, al que aún se ve con culpas, con errores. ¿Y qué dice la Escritura? No, tú tienes que quitártelo. Si aún lo estás viendo ahí, quítatelo y vístete de Cristo. Vístete del nuevo hombre creado según Dios. ¿Quién crea al nuevo hombre? Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre está creado en la justicia de Cristo y en la verdad que es la palabra de vida revelada a nosotros. Eso es lo que crea el nuevo hombre. Esa es nacer de nuevo. Esa es nuestra nueva naturaleza. Esa es la naturaleza divina. Y dice el 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué es lo primero que Pablo, por revelación del Espíritu, dice que debemos hacer? Colaborando para la santidad. Desechar la mentira. Dice, desecha la mentira, habla la verdad. Por ninguna razón uses la mentira, ni siquiera de las chiquititas, ni siquiera de las piadosas. No uses la mentira. La mentira es tinieblas. Pero muchas veces decimos, ay, por no ofenderlo, porque no se ofenda una chiquitita. La mentira es mentira. La mentira es mentira. No lastimar a la gente con la que uno está hablando. Pues lo podemos hacer con una verdad amable. Hay que buscarla. Con la verdad amable, con la verdad en amor, ¿verdad? No con una espada de condenación, no, con la verdad en amor. Así como lo hizo Cristo con nosotros. Que dice, de tal manera nos amó que se entregó, ¿verdad? Entonces, esa es la manera. Pero no uses la mentira, mucho menos con tu prójimo, con el que forma parte del mismo cuerpo que tú. Lo estamos diciendo y en muchísimas iglesias se está haciendo. En muchas iglesias se hace. Hermanos le mienten a los hermanos, hermanos engañan a los hermanos, hermanos defraudan a los mismos hermanos, les son de tropiezo a los hermanos, les roban a los hermanos, engañan a los hermanos. ¿Qué está sucediendo ahí? Pues que no estamos, la iglesia no está colaborando, el cuerpo no está trabajando en la santificación, sino que permitió que el mundo se metiera a la iglesia local y está contaminada. Y mientras la iglesia no lo entienda y no se dé cuenta y se despoje, va a estar viviendo, siendo santo, va a estar viviendo en corrupción. Es mi decisión. Una vez que he entendido que tengo la revelación de Dios, el siguiente paso es obediencia. Someter mi voluntad, someter mis deseos a la palabra de Dios. Y si Él dice, desecha la mentira, ¿yo qué tengo que hacer? Dice, debes vivir, dijo Pablo, de acuerdo a la posición que hoy tienes. Hoy tienes la posición de hijo, de justo, de santo, libre del pecado. Entonces vive en congruencia con eso. No seas un justo viviendo conforme a la corrupción del mundo. Sería contradictorio, pero muchos viven así. La vida cristiana se perfecciona en la santidad cuando se oye la voz del Espíritu y entonces camina con Cristo en comunión con el cuerpo. Y Dios desea que sus hijos caminen delante de Él y sean perfectos.
Tengo mucho que decir, pero voy a hacer un salto para no entretenerlos mucho. Dice Pablo también a los Colosenses, la preocupación del apóstol Pablo y de las cartas del Nuevo Testamento, que podemos leerlas todas, cada uno de nosotros, es el estilo de vida como hijos de Dios. Esa es la preocupación. Les habló a la iglesia de Corintio, que eran unos cristianos carnales. Eran una iglesia separada por Dios. Fue de las primeras iglesias que fundó el apóstol Pablo. Pero después de que él se fue allí y de que no habían discípulos directos de él, ellos se descarriaron y estaban viviendo como la gente del mundo. Por eso las 2 cartas a los Corintios son cartas fuertes, para sacudirlos y decirles: recuerden que ustedes tienen que colaborar en la santificación. Y les recuerda primero su identidad, quiénes son en Cristo, y después les dice lo que tienen que hacer. Pero es la misma preocupación con los colosenses, con los efesios y con cada una de las iglesias que están ahí en el Nuevo Testamento, y por lo tanto es hoy para con nosotros. ¿Qué le dice a los colosenses en el capítulo 3, versículo 5? Hablando en cuanto a qué hacer. Ya nos dijo que no mintamos, que nos despojemos del viejo hombre. Y aquí dice Pablo a los colosenses, versículo 5: por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal. Hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal. ¿Qué tienes que hacer con el viejo Adán, que está queriéndose meter en tu alma, que está queriendo controlar tu cuerpo? Matarlo. Tienes que matarlo. Cada vez que intente controlarlo, tú tienes que crucificarlo. Jesús dijo: cada día tome su cruz y sígame. ¿Cada cuándo? Cada día. Cada día te has de proponer crucificar al viejo hombre, a la vieja naturaleza, y recordarle: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, la vieja naturaleza, ahora vive Cristo en mí. Y entonces no miento, no engaño, no defraudo, no uso lenguaje obsceno, no insulto, no ofendo, no hiero, etcétera. Si solamente recibiéramos un decálogo de cosas por no hacer sin la dirección del Espíritu, fallaríamos. Así falló Israel. Dios le dio los 10 mandamientos, nunca pudieron cumplirlos. ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu. Dios estaba afuera y los conducía y les puso las tablas de la ley y les dio religión, es decir, rituales que cumplir. Nunca pudieron hacerlo. Se murieron todos en el desierto. La gran diferencia en el nuevo pacto es que Cristo está en nosotros, que su Espíritu y su ley está en nosotros. Entonces no es que me obligue a hacer cosas, es que siga la voz del Espíritu que me está diciendo cuándo y cómo no hacer estas cosas que ya mencioné. ¿Cuáles son esas cosas? Dice: haz morir en ti todo lo que sea terrenal: inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, porque todo eso es idolatría. Eso es en contra de Dios. Es decir, cuando se hacen estas cosas, no se conoce a Dios, no se participa de Dios. Dice: por cosas como estas le sobreviene la ira de Dios a los desobedientes, a los rebeldes, a los que están separados de Dios. Por cosas como estas viene la ira. También ustedes, está diciendo la iglesia, también ustedes practicaron estas cosas en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora, versículo 8, pero ahora deben abandonar también, toma nota, allá en tu Biblia, debes abandonar también, aparte de la mentira, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las conversaciones obscenas. Otra, no se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza, del viejo hombre y de todos sus hechos, y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre. Y termina diciendo Pablo
que se va renovando. Ya está la nueva naturaleza, pero ahora se sigue renovando en su mente, en su cuerpo, en sus acciones y decisiones. Se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento. Y vuelve a decirles Pablo a la iglesia, y nos lo dice a nosotros hoy, ¿cuál es la posición? Dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y entrañables, santos y amados, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia. En vez de todas las otras obras, vístanse de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué dicen hoy? ¿O qué decimos hoy nosotros? Tenemos un gran desafío, es un gran reto en la vida cristiana, caminar en la voluntad de Dios, siendo dirigidos por la voz del Espíritu Santo. ¿Qué voces oímos? ¿Qué maneras de pensar tenemos? ¿Qué emociones dominan nuestros pensamientos? Nos podemos dar cuenta por nuestras acciones, por cómo son las relaciones. Vamos a estar de pie. Está tremendo, ¿verdad? Es una palabra que le hemos oído muchas veces. Yo creo que muchas veces hemos oído mensajes al respecto, pero muchas veces no había el entendimiento para relacionar de qué Dios nos estaba hablando. Y hoy tenemos la gran oportunidad de que hemos venido por la voz del Espíritu hablándonos sobre las verdades espirituales que transforman. Estas son las verdades espirituales que transforman, no exteriormente, sino desde el interior. La palabra transformación en la Biblia es metamorfosis. Es la palabra griega metamorfosis. Todos sabemos qué es la metamorfosis, ¿verdad? Cómo opera de gusano a mariposa. De gusano a mariposa. De pecador a santificado. De pecador a santificado. No con una maquillada, sino con una transformación. La mariposa jamás regresará a ser gusano. ¿Has visto alguna mariposa que se haga gusano? Jamás. El gusano sabe el tiempo en que llega el momento de apartarse. El gusano se aparta, busca un lugar en alguna hoja de un árbol y comienza a trabajar, y se encierra en esa hoja, hace una pupa, se cubre totalmente con su propia saliva, produce eso y se aparta del mundo, se aparta de todo lo exterior por un tiempo, y allí dentro de esa pupa se va dando la transformación. Y el día que se abre ese capullo, ¿qué es lo que sale? Una hermosa mariposa que se eleva, jamás se vuelve a arrastrar, jamás regresa a la condición terrenal. Ella vive ahora libre en las alturas, con una vestidura preciosa. ¿En qué se parece un gusano a una mariposa? ¿En qué se debe parecer un pecador a un santificado? Necesitamos ese cambio en nosotros, esa transformación. Pero les recuerdo, no es una obra nuestra,
no es en nuestras fuerzas, es en colaboración con el Espíritu y en comunión con el cuerpo de Cristo. Amén. Cierra tus ojos. Padre, damos gracias esta tarde por tu palabra, que es espíritu y que es vida, Señor. Tu palabra que es la verdad y que nos limpia, nos purifica, Señor. Gracias te damos esta tarde por perdonarnos, por santificarnos, por justificarnos, por poner tu espíritu en cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque por tu obra de amor, de misericordia, tú nos escogiste, Señor, a cada uno, a cada una. No porque fuéramos merecedores, no porque hubiéramos hecho algún mérito delante de ti, sino solamente por tu infinita y abundante gracia y misericordia. Gracias por escogernos. Aún antes de estar en el vientre de nuestras madres, tú ya nos conocías, tú ya nos habías apartado, ya nos habías santificado, y en el tiempo oportuno nos revelaste a Jesucristo, tu Hijo, en nuestras vidas, para que conociéndole a Él y revelándose en nuestras vidas, fuésemos justificados y fuésemos hechos hijos de Dios. Padre, y hoy vivimos ciertamente en este mundo y estamos aún en estos cuerpos de carne y hueso, pero estamos consagrados a ti, Señor. Hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor. Y como dice tu palabra, nadie puede decirle a Jesucristo Señor si no está el Espíritu de Dios en él. Hoy por el Espíritu decimos gracias, Cristo. Gracias. Nos sometemos a tu voluntad. Te declaramos Señor de nuestras vidas. Tú eres el Señor. Tú eres nuestro Señor. Tú eres mi Señor. Y por lo tanto, hágase tu voluntad en nuestras vidas, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y porque toda circunstancia, a pesar del reto, a pesar de la dificultad que nos presente, tiene propósito para los santificados. Todas las cosas obran para bien a aquellos que aman a Dios. Padre, oro también porque tu gracia y tu bendición, Señor, se multiplique en paz, en gozo, en la vida de cada uno de los que estamos esta tarde aquí reunidos, Señor. Llénanos de tu Espíritu, que tu gloria sea abundante y se manifieste y se exprese, Señor. Que cada día veamos más a Cristo y menos de nosotros mismos en cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Let's sing.